nada es sin tu dirección, Señor. En esta mañana mi alma reconoce que sin ti no es nada, que si tú no estás, Señor, de nada sirve todo lo que tengo, todo lo que soy. Es que eres tú, Señor, el que lo llena todo. Levanta tu voz en esta mañana y dile: Dios de lo imposible, eres invencible. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Vamos, dile: Dios de lo imposible. Señor, mi alma te adora. Mi alma, Señor, no puede resistir, Señor, tu presencia, porque eres tú, Señor, el que lo llena todo. Es que, Padre, tú eres mi felicidad. Es que tú eres mi gozo, Señor. No importa la situación, no importa la circunstancia, tú estás ahí, Señor, en medio de todo eso. Y nada está fuera de ti. Nada se ha salido, Señor, de tus manos. Tú eres invencible, Señor. Oh, Santo. Toda la gloria, tuyo es todo el honor. Vamos, cántaselo. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es, sí, Señor. Toda la gloria es para ti, oh Rey. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Te alabamos, Señor. Te alabamos en esta mañana. Reconocemos lo bueno y lo maravilloso que eres. Si es para el Rey, dáselo fuerte. Si es para el que vive y reina por los siglos de los siglos, dáselo fuerte. Te alabamos, Jesús. Te alabamos. Recibe, Señor, nuestra adoración. Gracias, Señor, te damos. Le invito a que tome sus asientos y le damos paso al portador de la palabra en esta mañana. Gloria a Dios. Bien. Dios bendiga a todo el pueblo del Señor en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de haber alabado y adorado al Señor? Amén. Ahora, asimismo, con ese espíritu de alabanza, de adoración, vamos a escuchar el bendito mensaje de la palabra del Señor. Cierre sus ojitos ahí donde están y vamos a elevar una pequeña oración. Padre, gracias te damos, Dios, por tu presencia en este lugar. Ahora, con humildad de corazón, Dios, nos disponemos también a escuchar tu palabra que nos edifica, tu palabra que nos dirige, tu palabra que nos consuela, Padre. Señor, que esa palabra llegue no solamente a nuestra mente, porque nuestra mente es tan frágil, tan voluble, sino a nuestro corazón, que se arraigue, Señor, y se cimiente en nuestra vida. Señor, todo esto te lo pedimos y nos disponemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Bien, abra su Biblia en el libro a los Romanos, capítulo número 8.
Vamos a leer los primeros 4 versículos. ¿Lo tiene? Si no, también en la pantalla está ahí. Dice así la palabra del Señor en el libro de Romanos 8, del 1 al 4. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4 y último. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Una vez más dice, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta ahí la palabra del Señor. Hermanos amados, yo le doy gracias al Señor por este tiempo que estamos experimentando en su palabra. Porque yo veo cómo Dios está trayendo una revelación tan profunda a nuestras vidas de cómo esa salvación que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo se ha hecho efectiva a través de Cristo y por medio del Espíritu Santo ahora nos la hace experimentar. Por eso yo diría que con este capítulo número 8 hemos llegado al momento donde Pablo nos hace conocer algunas cosas que son importantes. Y si digo que son importantes, usted debe poner mucha atención, porque de esto depende que usted camine experimentando una vida victoriosa en Cristo Jesús. De esto también depende el no comprender, no prestarle atención de que usted como cristiano, siendo salvo, lleve una vida frustrante, una vida frustrada, una vida de derrota. Así que podríamos decir que hemos llegado al capítulo donde Pablo nos da las pautas. ¿Cómo podemos nosotros poner en práctica esa salvación? Es más, el Dios mismo ha provisto el elemento, diríamos así, indispensable e importante para nosotros poder experimentar esta salvación, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Viniendo para acá, yo estaba analizando cómo en una introducción puedo enfocar lo que de pronto Dios, a través del Espíritu Santo, hace para que nosotros podamos experimentar esta salvación. Y se me vino a la mente esto de aquí. Esto es ni más ni menos como cuando una persona ha estado presa en una cárcel, en una penitenciaría. Prácticamente dentro de la cárcel, dentro de la penitenciaría, ha perdido esa persona el ejercicio de su voluntad por ser un transgresor, por ser un violador de la ley. Ha perdido, ha perdido los derechos, todo eso, por transgredir. No hablo de pecado, sino la transgresión que es en lo natural. Pero en algún momento experimenta que alguien pague esa deuda y esa persona es libertada. Y de hecho así ocurre. Pero también de hecho nos damos cuenta cómo esa persona que sale libre
vuelve a delinquir. Es lo que pasa, ¿no? Se oye en las noticias que esa persona que lo mataron recién había salido de la penitenciaría. ¿Por qué? Porque no tiene la ayuda necesaria para poner en práctica su libertad. Estoy haciendo una analogía para poder entender. Esto fue lo que de pronto se me vino a la mente y fue lo que el Espíritu Santo puso. Es ni más ni menos lo que nos ocurre a nosotros. Nosotros, Dios nos ha libertado de una vida de pecado. Ese pecado nos había llevado a la condenación eterna. La primera parte Jesús lo hizo. Nos libró de esa deuda del pecado. Y nos justifica. Pero también nos glorifica. ¿Y a quién pude entender la palabra glorificar? Nos da su Santo Espíritu para que nosotros podamos poner por práctica, como cristianos podamos poner por práctica, llevar a cabo esa salvación. Si no tomamos en cuenta la presencia, la labor importante del Espíritu Santo en nuestra vida diaria, desde el comienzo de nuestra cristiandad hasta que venga Cristo o hasta que dejemos este mundo, llevamos una vida frustrada, aún siendo salvos. Y es lo que pasa con la mayoría de los cristianos. Mire, volviendo a analizar este libro de Romanos, he podido entender muchas cosas. Porque cada vez que uno va leyendo, lo va leyendo desde otra perspectiva. Esa perspectiva tiene que ver con la madurez que uno va adquiriendo. Entonces, esta introducción le he hecho para que pueda sobre esta base usted poder asimilar todo lo que vamos a exponer. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hasta ahora de pronto hemos hecho. Bajo el título, vamos a poner primeramente el título que vamos a tratar en esta mañana, entendiendo que venimos tratando una serie. Primero póngame la serie. La unidad con Cristo, fundamento de nuestra salvación. Esa es la serie que hemos venido tratando en todas estas, son 6 semanas que hemos venido tratando esta serie. La unidad con Cristo es el fundamento de nuestra salvación. Si nosotros no entendemos, si nosotros no dejamos que esa unidad con Cristo se haga realidad, no hay un fundamento en nuestra salvación. Entonces, lo que nos toca ver hoy día es ese subtema dentro de este tema principal. Unidos a Cristo, vivificados por su Espíritu. Por eso es que le dije, ¿no? Hemos sido hechos libres, hemos sido justificados, pero como la persona que sale, el PPL que sale de la cárcel, sale a la vida diaria y de pronto hasta justificándose dice, pero ¿qué puedo hacer? Tengo que volver a lo mismo. Así es la carne. La carne va a volver a pecar. A pesar de que, como vamos a ver, una vez más lo vamos a ver, el pecado ha perdido ese poder sobre nosotros. Ha perdido ese poder, ya no tiene ese poder para volvernos a esclavizar. Pero como nosotros no sabemos andar en esa nueva vida que es en el Espíritu, volvemos a caer. Espero haberme hecho entender hasta ahí. Entonces, vamos a poner un recuadro que hice y dice así. Hasta ahora hemos podido ver que cuando Cristo murió en la cruz, escuche esto, cuando Cristo murió en la cruz, en su muerte, su crucifixión, en el castigo que recibió en su cuerpo, hecho semejante del nuestro, pero sin pecado. Aquí vamos a ver primero, para ir dejando base de lo que estoy hablando. En su cuerpo dice, hecho semejante al nuestro, pero sin pecado. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver lo que dice Hebreos 10,
4 y 5. Para constatarle de que así fue. Por eso tuvo que nacer de una mujer para tener un cuerpo como el nuestro. No para que adoremos a esa mujer, porque el único digno de adoración es Jesucristo, Dios. María fue simplemente el instrumento de Dios para cumplir su propósito, como lo es usted y lo soy yo. Las escrituras dicen, porque es imposible quitar los pecados con la sangre de toros y chivos. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, dijo: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, lo que se hacía en el antiguo pacto, el ceremonial, ni ofrendas, dice, sino que has preparado un cuerpo para mí. O sea, mire, ¿por qué siempre me gusta que usted se entere, se dé cuenta de que todo esto fue escrito previamente? Para que usted se dé cuenta también que Dios va desarrollando un plan. Que no estamos leyendo la Biblia como un libro religioso, como un libro incluso de reglas solamente, sino como un libro que narra cómo Dios preparó y desarrolló su plan. Y que usted y yo somos parte de ese plan. Y que cuando nos alineamos a ese plan, nosotros podemos andar confiadamente, aún en esta tierra, dentro de este cuerpo y obtener victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, volvamos al recuadro. Dice así, que cuando Cristo murió en la cruz, en su muerte, en su crucifixión, en el castigo que recibió en su cuerpo, hecho semejante del nuestro, pero sin pecado, aquí, en ese momento de la muerte de Jesús, se destruyó, escuche esto, lo he puesto con negrilla y entre comillas, lo que se destruyó allí fue el poder que tenía el pecado sobre toda carne, sobre toda carne. La palabra carne viene del griego sars, que significa cuerpo. En este contexto, porque la palabra carne tiene algunos significados, yo diría 3 significados, pero en este contexto se refiere a que el pecado tenía poder, autoridad, una autoridad de esclavitud, de esclavizar al cuerpo. Toda carne, toda persona que nace en este mundo, el pecado tiene esa autoridad. Lo dice Romanos 5:12. Por esto, al estar unido, que decía previamente, que cuando Cristo murió en la cruz, destruyó, anuló, quebró ese poder que tenía el pecado sobre la carne, sobre aquellos que creemos en él. Por eso dice aquí, por esto, al estar unido a él en su muerte, también en nosotros se quebró en nuestro cuerpo ese poder de esclavitud del pecado. Ya el pecado como subyugante ya no está en nuestras vidas, ya no tiene ese poder. Usted no tiene por qué de pronto inclinarse al pecado, porque no tiene ese poder el pecado. Cristo lo quebró, lo destruyó en la cruz del Calvario. Vamos a ver lo que dice Romanos, como está escrito ahí. Romanos 6:6, según la PDT. Sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo. ¿Dónde? En la cruz. Para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Por eso un cristiano no puede decir es que esta carne. Usted se ha visto personas cristianas que quieren seguir pecando y se adjudican eso. Es que esta carne. No, ese poder ya fue quebrado en la cruz. El siguiente versículo. Romanos 6:14 dice,
El pecado, ¿qué dice ahí? Ya no gobernará sobre ustedes. Pablo hace la advertencia. El pecado ya no tiene autoridad sobre ustedes. La palabra gobernar tiene que ver con tener autoridad. Porque ya no están sujetos a la ley. Y esto hay que entender, ¿ah? Ya no están sujetos a la ley no quiere decir que ya nosotros podemos infringir la ley, sino que la ley decía que todo aquel que había pecado estaba condenado a la muerte eterna. Pero Cristo nos libró de esa condenación. Por eso en el capítulo 7 Pablo hace la analogía que vimos hace 2 semanas atrás, que la mujer está sometida está comprometida al marido mientras este vive. Pero si este muere, está libre. Nosotros estábamos comprometidos a la ley. Éramos esclavos de ese pecado, de esa ley del pecado. Mientras nosotros vivíamos para servirle a Él. Pero una vez que morimos con Cristo, fuimos libres de esa esclavitud. Sino al generoso amor de Dios. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El siguiente versículo. Entonces ahí vamos lo que acabamos de leer, Romanos 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, mire, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. Quiero que vea usted lo que significa la palabra condenado, del verbo condenar. El verbo condenar viene del griego katakrino, y tiene que ver con acusar. Eso fue lo que hizo Dios en el cuerpo de su Hijo. Acusó, sentenció, imputar un crimen en contra, dice. Eso fue lo que hizo Dios en el cuerpo de su Hijo, cuando cargó el pecado nuestro. Por eso ser cristiano, hoy en la mañana escuchaba una prédica acerca de que Dios a través de su palabra y a veces a través de nuestras propias experiencias, de hecho la Biblia lo dice, que Dios nos hace conocer cuán pecaminoso es el pecado. La palabra pecaminoso en este contexto tiene que ver con cuán destructible es el pecado en nuestras vidas. Para que nosotros de pronto, no, como hijos de Dios, no tengamos ni siquiera un preámbulo, una pauta en decir, bueno, voy a mentir. Mentir es pecar. Porque me veo obligado. El cristiano, cuando entiende cuán destructivo es el pecado para nosotros y que ya fuimos liberados de eso, prefiero dar la cara. Y si tengo que pasar vergüenza de que me digan, eres un irresponsable, no siéndolo, no pagas la deuda, bueno, doy la cara, pero no miento más. No sé si me hago entender. ¿Por qué? Porque he comprendido lo que yo era, lo que Dios hizo en Cristo, y ahora lo que yo soy y para qué fui hecho. No sé si se entiende esas cosas. Lo que yo era, lo que Dios hizo en Cristo, lo que yo soy y para qué fui hecho. Para honrar a Dios, para honrar la luz, para no practicar más las tinieblas en mi vida. Y en esta prédica alguien decía que a veces Dios, en esas maniobras que hace, muchas veces nos permite tocar fondo para que nosotros entendamos de dónde Él nos saca. De dónde Él nos saca. Amén.
Gloria a Dios. Entonces, tenemos ya bien claro que el pecado fue destruido. El poder del pecado fue destruido en el cuerpo de Cristo. Por eso por eso murió como murió. El otro día estuve escuchando el testimonio de la producción de la película esta de Mel Gibson, La Pasión. Y los testimonios eran que personas que intervinieron se convirtieron al Señor. El asunto es que muchos de ellos, algunos eran ateos y se convirtieron al Señor. Porque verdaderamente el entender, por eso siempre en el ambiente cristiano, no sé si usted ha escuchado este desafío que se hace. Tienes que tener un encuentro con la cruz. Yo creo que todo cristiano tiene que tener un encuentro con la cruz. O sea, entender qué fue lo que pasó en la cruz, verdaderamente, pero no simplemente como una película donde uno llora pasionalmente, pero después se olvida. Cada día nosotros, por eso el mensaje que dice Pablo en 1 Corintios capítulo número 2, yo fui a predicarles el mensaje de la prosperidad, dice, no, de la cruz. No dice fui a predicarles el mensaje que los cristianos deben tener éxito, sino el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es Cristo crucificado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, veamos ahora lo que tratamos de enfocar ahora, porque esto es muy importante. Aunque el poder, el dominio del pecado fue anulado con la muerte de Cristo en la cruz y en nosotros con la unión de Él, por estar unidos a Él, el poder del pecado está anulado, quebrado en nosotros. El pecado, escuche esto, sigue siendo una preocupación para nosotros. ¿Por qué? Porque sigue morando en nuestro cuerpo mortal. No sé cuántos de ustedes tienen la Biblia. Déjenme ver si en esta Biblia está. Sí, en la Reina Valera. Usted ve en el capítulo 7, versículo 7, ¿qué dice ahí? El pecado mora en mí. El pecado mora en mí. El pecado no desaparecerá para siempre como un residente en nuestra vida hasta que nosotros hayamos salido de este cuerpo. Por eso es que Pablo decía que la muerte era la completa liberación. Hoy por hoy hemos sido libertados del pecado, del poder del pecado, de ese poder que tenía el pecado, de ese dominio legal que tenía el pecado. El pecado decía a cualquiera de nosotros, tú me perteneces, porque tú pecaste, practicaste lo mío. De hecho, en el capítulo número 6, eso lo vimos hace algunas semanas atrás, meses diríamos, que el que sirve a alguien se hace esclavo de ese a quien le sirve. Así dice textualmente en el capítulo número 6, búsquelo si quiere. En antes le servíamos al pecado y éramos siervos del pecado. Pero ahora le servimos al Señor y somos siervos, dice la Biblia así, de justicia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Mire que estamos leyendo la Biblia de acuerdo al plan de Dios. No tomamos este libro como un libro religioso, como una penitencia. La líder o la persona que me está discipulando me dice, léete 10 capítulos del libro no sé cuánto, o léete 2 capítulos del libro no sé cuánto, y usted religiosamente va a leer. Ya leí, y se persina y ya leyó. No, estamos estudiando la Biblia de acuerdo al plan, cómo lo diseñó Dios para alcanzarnos, para salvarnos y para llevarnos ahora como salvos a una vida de victoria, a una gloria eterna. Por eso usted no se puede perder
como se perdieron los israelitas en el desierto. Usted no se ha dado cuenta, y esto lo experimento como pastor y los líderes que estamos aquí. Conversamos muchas veces como pastor con un líder. Oye, ¿qué de la pareja que venía a la iglesia y que estaba contigo? Ya no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Los llamé y no vienen por los problemas que están pasando. Y muchas veces yo oigo este testimonio y me incomodaron. Se me incomodaron. Ya no me llame más. Eso es lo que hacen muchos cristianos. Cuando todo está bonito, vienen a la iglesia. Pero cuando tienen problemas, son distintas facetas que se pasan, ¿no? Porque hay otros que cuando tienen el problema vienen a la iglesia, pero es solamente por el interés de buscar a un Dios que les arregle el problema. Y no vienen, más vale con la mentalidad de que Dios ya arregló el problema principal y que a través de los problemas circunstanciales Dios está llevándolos en victoria a la gloria eterna. No sé si me hice entender. Amén. Entonces, este es el gran problema que existe. Cuando usted tenga problemas, siga unido a Dios. Pastor, yo estoy, el hecho de que no venga a la iglesia, yo estoy unido al Señor. Recuerde que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si usted no se congrega, no está unido al cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el pecado todavía es residente en usted y en mí. Es una preocupación que vamos a tener hasta el día que venga Jesucristo. Por eso este tema lo voy a desarrollar en 3 partes. La primera es la frustración del cristiano. La segunda, el segundo punto que voy a tratar es la victoria del cristiano. Y el tercer punto se trata es la victoria del cristiano es ser guiado por el Espíritu. Así que vamos al primer punto. La frustración del cristiano. Mire que Dios preveyó esta situación en que nos podíamos encontrar y tomó la vida de Pablo como un testimonio. El capítulo número 7, escuche esto, para que usted cuando lea sepa en qué contexto está leyendo. En el capítulo número 7, Dios, a través del apóstol Pablo, nos hace conocer cómo es la vida de un cristiano. Cuando estoy hablando de un cristiano, de una persona salva, pero que trata de vivir su vida con una buena voluntad y con un esfuerzo humano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con muchos cristianos? Están tratando por medio de sus propias fuerzas hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es lo contrario? Es cuando oro, me fortalezco en Dios. Cuando leo la palabra, estoy dejando que esa palabra, que ese espíritu me guíe. Pero otra cosa es cuando digo, soy cristiano, soy salvo, pero me meto en tanto trabajo que no tengo tiempo de leer la Biblia. No tengo tiempo de orar. No tengo tiempo de hacer un estudio. Y quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces, veamos lo que dice Pablo. Ahí tengo un recuadro. El primer punto es la frustración del cristiano. Pero del cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios humanamente. No acepta, por decir, no se ha dado cuenta que en el momento que lo salvó el Señor, le dio la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo es
que el Espíritu Santo vendría a morar, no como un huésped, sino como un administrador de nuestras vidas. Porque a la final lo tiene en la sala, pero no lo deja actuar. Amén. Miren lo que dice Romanos. Vamos a leer del 14 al 23. Vamos a leer primeramente en la Nueva Traducción Viviente. De una manera corrida vamos a leer. Bajo este concepto vamos a leer cómo Pablo se enfoca, que incluso creo que a él le pasó, como él salió de una vida religiosa, una vida, tuvo la conversión, pero recuerde que él era un religioso. Él de una manera externa cumplía la ley. Cuando se convirtió al Señor, había experimentado ese nuevo nacimiento, pero él quería a sí mismo humanamente. Y eso es lo que nos, incluso pasan algunos hermanos que se vuelven en cambio religiosos en el Señor. Amén. Entonces dice, por lo tanto, dice así, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está ¿dónde? En mí, dice Pablo, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Mire, tanto era así que sentía una frustración nuevamente, a pesar de haber sido liberado, él todavía sentía el yugo del pecado. Por eso dice ahí, ya me cambió, el 14, dice, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Versículo 15 ahora sí. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. De pronto aquí puede haber ese tipo de personas, incluso de creyentes estoy hablando. Creyentes que en su vida natural, antes de aceptar a Cristo, eran unas personas moralmente buenas. Entonces, para ellos se le hace también un poco dificultoso vivir la vida en el Espíritu. Vivir la vida en el Espíritu no es que usted va a andar como en cámara lenta, o lo que llaman los muchachos eso, la vida flow. Así. No, vivir en el Espíritu es guiado por el Espíritu Santo. Por eso esa persona ora en la mañana. Señor, se toma tiempo en postrar su vida al Espíritu y decir, Señor, ahí te entrego que todo lo que yo vaya a hacer en mi vida cotidiana, tú lo dirijas. Y en cualquier momento que tenga que tomar una decisión, sea usted el que traiga un entendimiento a mi mente, a mi voluntad, a mis emociones, porque todo está rendido a Él día a día. Esa es la vida en el Espíritu. Pero si se da cuenta la contraparte, yo no hago eso porque en realidad no tengo tiempo. Y para serles sincero, yo oro cada fin de semana. ¿Qué vida en el Espíritu puede tener esa persona? Está humanamente queriendo hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso dice Pablo, a él le pasó esto. Por eso el capítulo número 7 narra todo eso. Realmente no me entiendo a mí mismo. Tal vez ese sea su voz que clama en el desierto, su voz de clamor. No entiendo. Ya la verdad que creo que la vida cristiana, y ahí incluso la vida cristiana es como que te aprieta, como que te encierra, como que te desespera. Eso es lo que le pasaba a Pablo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Póngame en la Reina Valera ese versículo para ver cómo lo dice la Reina Valera. 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Póngame el versículo 16 en la otra versión. Ahora bien, pues si yo sé que lo que hago está mal, mire,
Eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que la ley es buena. O sea, ya entendió él el asunto de la ley, pero no podía ponerla en práctica porque la estaba queriendo hacer en su parte humana. Versículo 17. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal. Escuche esto. Sino el pecado que vive en mí. Que vive en mí. Entonces ahí él comenzó a entender lo que nosotros debemos comenzar a entender. Que sí, ciertamente ya el pecado en mí perdió su dominio, perdió su trono, perdió su gobierno, pero todavía está allí. Y si yo no ando apercibido en el espíritu, ese pecado puede de una manera indirecta y volverse directa en mi vida, gobernar nuevamente mi vida, como ha pasado con muchos cristianos. Versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Versículo 19. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Versículo 20. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Ahora, cuando dice Pablo algo que está mal, permítame decir esto, hacer este énfasis. No se refiere solamente a pecar, a robar, a mentir, sino a hacer su propia voluntad. Le explico esto y ante todo no es de pronto por argumentar algo en favor mía como pastor. Por ejemplo, yo veo eso en muchos hermanos aquí que han pasado por esta iglesia y se van porque no les gustó algo. Y yo a veces les pregunto, pero cuando vienen me dicen, pastor, me voy, pero ¿te vas porque Dios te está dirigiendo a eso? ¿O porque tuviste un problema? Porque el problema, más vale Dios lo puede estar utilizando para tratar algo en tu carácter. De pronto seas esas personas que tú eres una persona muy afectiva, caritativa, jovial, con aquellas personas que no tienes problema, pero cuando esa persona te hace una situación, enseguida le cortas la comunicación. Y ahora como cristiano, la frase que se usa, mejor para evitar el problema, yo me hago a un lado. No sé si me estoy dando a entender. Incluso eso sucede en los ministerios. Y muchas veces cuando no se entiende la maniobra de Dios a través del Espíritu Santo por medio de las circunstancias, de las pruebas, a veces hasta los padres reclamamos. Digo reclamamos porque yo era uno de esos reclamones cuando le hacían una injusticia a mis hijos. Pero después entendí que Dios aún en esa injusticia, Dios está tratando, formando el carácter, tanto mío como padre y tanto de mi hijo. ¿Por qué? Porque fue a través de su hijo, de la muerte de su hijo, de imputar el pecado de la humanidad sobre su hijo, que Dios cumplió con su propósito. O sea, no sé si me di a entender. Cuando hablo que Pablo dice, hago lo que está mal. Por ejemplo, a veces decidimos. Yo, por ejemplo, ante todo, no lo tome a mal. Simplemente estoy sacando a referencia a esto para tener un aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, he visto a hermanos que llevan su vida, tienen agenda, tal fecha me voy de viaje, pero nunca de pronto se confirman irse de ese viaje, cambiarse de ese trabajo, pero porque han orado para que Dios les confirme que tienen que ir y dar ese paso.
sino que se dejan guiar por las apariencias, por las conveniencias y no por la voluntad de Dios. Amén. Entonces, a eso se refiere Pablo, que el hombre sin Cristo hace su vida de acuerdo a las circunstancias. Pero puede ser que el hombre con Cristo siga operando bajo su propia voluntad. Todavía no entiende las dos palabras que están inmersas en la salvación. Jesucristo es Salvador y Señor. No sé si se entiende esto. Muchos lo tienen a Jesucristo como Salvador, pero todavía no lo sientan como el Señor de sus vidas. Y es ahí donde encuentran el gran problema. Versículo 21 sería, ¿no? He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Versículo 22. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Yo diría, me esclaviza nuevamente al pecado que está dentro de mí. No sé si en pocas palabras y leyendo la Biblia me he dado a entender que esa puede ser la situación suya en este momento. En este momento Dios le está dando la pauta, hijo. No es que en la cruz mi hijo no te dio la victoria. Él te dio la victoria, te libró del poder del pecado. Pero el pecado todavía está ahí hasta que ese cuerpo no vaya a tierra o mi hijo lo transforme en su venida. Ahora, para solucionar eso, yo te he dado el espíritu de mi hijo. Veamos lo que dice Gálatas, capítulo número 4, versículo 6. Gálatas, capítulo número 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu suyo, dice ahí. No dice. El espíritu de su hijo, por el cual clama, Abba, Padre. Por eso permítame leerle algo que no está escrito ahí. San Juan, capítulo número 16. No lo escribí, pero se me vino a la mente en este momento. Déjeme decirle cuál versículo. Versículo 12 en adelante. Juan 16, versículo 12 en adelante, con respecto a esto. Por eso le digo, la Biblia se va entendiendo de acuerdo a temas que se van tratando. Y todo está ahí confirmado. Dice, Jesús, estas palabras las dijo antes de ser muerto. Hablaba con los discípulos, le dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las vas a poder sobrellevar. No las van a poder sobrellevar. Siguió hablando y les dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Hoy por hoy el Espíritu es el ministerio del Espíritu Santo. Está actuando a nivel de todo el mundo, convenciendo de pecado, justicia y juicio al inconverso para traerlo. Pero está trabajando en nosotros, ya dentro de nosotros, glorificando, como dice ahí, a Cristo. Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo que habrán de venir no se refiere a lo apocalíptico. Recuerde, Jesús hace 2000 años, las cosas que han de venir, lo que va a ocurrir con nosotros para esta transformación. Versículo 14. Él me glorificará,
La palabra glorificar tiene que ver con una manifestación de Dios. El Espíritu Santo es lo que hace que nosotros podamos percibir la presencia de Dios Padre, de Dios Hijo. No sé, pero siento la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre ha estado ahí, pero llega un momento en que el Espíritu hace más patente eso en nuestras vidas. Por cierta situación, cierta circunstancia, cierto propósito. Por eso Jesús dijo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Amén. Mire, entonces, la importancia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál era el primer punto que traté? La frustración del cristiano. Se me vino a la mente, y creo que de hecho es así. Muchas cosas de las que están escritas fueron experiencia para los autores, muchas de las cosas. Por ejemplo, en este caso, Dios pudo hacer pasar por esa experiencia a Pablo después de su conversión, de querer salir corriendo y hacer las cosas sin tomar en cuenta que Dios había preparado al Espíritu Santo para que camine con él de ahí en adelante. Es lo que ha pasado con muchos de ustedes. Y por eso ha encontrado que la vida cristiana es pesada. Por eso será que Jesús dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque ligera es mi carga y liviano mi yugo. ¿A qué se refería? A esto. A esto. Por ejemplo, qué difícil me es ver a esa persona sabiendo que me hizo daño. Es una carga pesada, humanamente. Pero uno va, Espíritu Santo, lleva la carga, ayúdame a pasar esto. Y uno va sintiendo no solamente como muchas veces alguien es franco con alguien, le dice, te cuento que te mastico pero no te trago. ¿Se ha escuchado eso? Eso quiere decir, te tengo ahí, pero no te quisiera tener. Pero usted en el Espíritu, usted comienza a experimentar esto. Oye, y ya no solamente lo puedo pasar, sino que hasta lo puedo amar a esa persona. No solamente voy sabiendo que Él me hizo algo a mí. No solamente voy a Él, sino que voy a pedirle perdón sin yo haber hecho algo. Eso pasa. Esa es la vida del Espíritu. Perdonar a los que nos hacen mal. Orar por los que nos persiguen. Yo me acuerdo que un día, saliendo de un ayuno de Luca y Rumichaca, estaba por comerme un pan antes de llegar a la casa. Salió del ayuno y fui a la panadería y me compré un pan. Estaba comiendo el pan cuando siento que alguien... Y justo había llevado un dinero para comprar unas llantas porque todavía estaba en la transportación. Y veo que el ladrón va ahí. Y sabe que con el pan, una mano con el pan, levanto la otra mano y me pongo a orar por esa persona que iba corriendo ahí. Señor, perdónalo. Señor, ten misericordia de esa persona. Y un hombre que estaba al lado, era una pareja, vienen y me quedan viendo así. No entienden. La gente no entiende. Está bien que seas manso, pero no menso, te dice. Pero el Señor fue manso y humilde de corazón. Y ese manso y humilde de corazón vive en usted. Y el Espíritu se encarga a que ese carácter del que vive en usted salga a flor de piel. Aleluya. ¿Cuántos le dan el aplauso al Señor? Entonces, el énfasis que hace el apóstol Pablo, ¿no?
vamos al recuadro. En estos versículos hay que entender dos cosas principales aquí. Ahí tengo un cuadrito. Las dos cosas principales de estos versículos es que la presencia residente del pecado aún en el creyente, para que usted no ande descuidado. Lo segundo, el esfuerzo que el del cristiano hace humanamente por cumplir la ley de Dios. En otras palabras, el énfasis que hace el apóstol Pablo en este pasaje es la actitud de la buena voluntad que puede tener un cristiano de querer hacer lo bueno, pero sin entender que ser cristiano es depender del poder del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. El segundo punto que voy a tratar es la victoria del cristiano. La victoria del cristiano. Por eso mire cómo termina el capítulo número 7. El capítulo número 7, ¿qué le dije? Es la frustración que Pablo manifiesta de no poner en práctica la vida del Espíritu. Mire cómo termina Pablo diciendo, después que dice queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo, de modo que ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Mire lo que dice en el versículo 24 y 25. Según la Reina Valera lo vamos a leer. Aún como cristiano, yo puedo en algún momento, por eso le dije, sentir frustración. Y eso es lo que sentía Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, tal vez usted dice lo que decía Pablo en ese momento. ¿De qué me vale ser cristiano? ¿De qué me vale haber sido justificado? ¿De qué me vale esto? Porque todavía esos sentimientos combaten y luchan en mi alma. Si siento que al que me hace algo quisiera apretarle, pero no puedo. Pero en realidad aquí adentro ya lo maté. Y eso trae juicio y condenación. Y Dios no quiere que andemos en eso. Pero la falta de conocimiento es el conocimiento bíblico. Es lo que me trae paz. Ahí puede estar el pecado. Usted siente esos deseos malos, pero dice, no, ya estoy muerto. Pero por el Espíritu usted obtiene victoria. Entonces dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 25 es la respuesta. ¿Qué dice Pablo? Gracias doy a Dios. No dice gracias doy a Cristo, porque fue Dios el que mandó a su Hijo. En el cielo hay un orden. Ni el Hijo se movió por sí solo. Usted vio que Dante dijo, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Todas esas cosas nos están dando a entender que en el cielo hay un orden. Todo está sujeto a un orden. Por eso en los caminos del Señor todo está sujeto a un orden. Por eso en la casa debe haber un orden. Por eso es que estamos viviendo lo que estamos viviendo. No nos gustó el presidente de la asamblea, sácala. Destituye esto y este otro. Y miren cómo los países, las naciones caen en caos por eso. Porque los cristianos en vez de juzgar deben estar orando. Debemos estar orando. Amén. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Mi Salvador. ¿Qué dice ahí? Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne estoy consciente que sirvo a la ley del pecado. Ahí Pablo comenzó a decir, esto es así. Ahí el pecado va a estar siempre, de vez en cuando van a ver esos brotes, pero yo voy a obtener la victoria porque no le voy a dar cabida nuevamente. Entonces, ahí podemos entender lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Voy a leerlo primero en la Nueva Traducción Viviente y luego en la Reina Valera.
bajo este concepto podemos decir que Pablo en el 8.1 da la respuesta. Dice 8.1.2. Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecemos, en este caso, o los que estamos unidos a Cristo Jesús. Porque en la muerte de Cristo se rompió el poder del pecado. Y aunque Él sigue viviendo en mí, la muerte de Cristo trajo como bendición el Espíritu Santo a mi vida. Y aunque Él esté ahí, el pecado, yo lo puedo dominar, no por mi buena voluntad, no por mi propia fuerza, sino por ese poder del Espíritu. Miren lo que dice el versículo 2. Porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu, en la otra versión dice el poder de la vida, la ley de vida. Pero la ley se refiere a un poder que está actuando ahora en usted y en mí. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado. Puede estar ahí, pero somos libres en el poder del Espíritu, no en nuestra buena voluntad, no en nuestra madurez. Madurez no es actuar por sí mismo, madurez es actuar en el poder del Espíritu. Amén, que lleva a la muerte. Amén. El verbo libertar, que dice ahí, vamos a leer primero en Reina Valera, el 1 y el 2, el mismo versículo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos el verbo librar. ¿Me libró cuándo? Cuando era un pecador, descendiente de Adán. Me libró. Me sigue librando ahora por el poder del Espíritu. El verbo libertar viene del griego eleuseró y tiene que ver con hacer libre, poner en libertad. Pero el tiempo del verbo es un tiempo auristo. Decíamos que algo que sucedió en el pasado, pero que también va sucediendo continuamente en el presente, porque es perfecto. En voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Siempre soy libertado. ¿Por qué? Porque estoy unido a Cristo. Y porque estoy unido a Cristo, el Espíritu Santo que vive en mí está haciendo la obra de santificación. No sé si se da a entender esto. Si usted lo entiende, dile un aplauso al Señor. Veamos ahora Romanos 8, 3 y 4. Y después vamos a ver el 4 en la PDT. Miren lo que dice Romanos 8, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tome en cuenta esta palabra. ¿Por qué Dios cargó el pecado nuestro en ese cuerpo de Jesucristo semejante a nosotros sin pecado? ¿Qué dice ahí? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Tenga en cuenta esa frase. Vamos el 4 PDT. Todo lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados tal como lo exige la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Esa es la vida del cristiano. Pero usted ve a un cristiano todavía con razonamientos humanos.
tiene problemas. Pero usted ve a un cristiano con los razonamientos del cielo. Colosenses 3. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo nada más. Un padre aconsejando a un hijo que recién se gradúa de bachiller. Ese joven de pronto quiere, o joven, hablando de hombre o mujer, ¿no? Quiere escoger una carrera. Y el papá o la mamá cristiano le dije, no escojas eso, coge algo que te dé plata. ¿Qué sería eso? Un razonamiento humano. Pero el padre cristiano le dice, mijo, vamos a meternos en un tiempo de oración para que Dios me guíe a mí y te guíe a ti. ¿En qué es lo que Él quiere para tu vida? Eso es andar en el Espíritu. Dele el aplauso al Señor. Si ve que le estoy dando con cucharita, con papita, para que los veo que están, para que ingiera. Porque Dios no quiere que nos perdamos en el camino. Dios quiere que lleguemos al punto. Amén. Usted sale de aquí, usted vive en el sur. ¿Qué línea regularmente va para el sur? La 90 vamos a poner. Pero como usted sale y ve un carro que viene vacío, yo me embarco en ese. Y cuando acuérdese lo lleva a Durán. Eso le puede estar pasando. Que usted se deja guiar por las apariencias. Esto es lo que me conviene. Aquí no es lo que le conviene. No es lo que le ofertan. Es lo que Dios le está direccionando. Amén. Claro que esto no nos gusta. Aquí mismo muchos ahorita que están escuchando están diciendo, sigo guiando mi vida como a mí me parece. Eso es soberbia y altanería delante de Dios. Si usted tiene ese tipo de sentimientos que combaten en su alma, todavía está gobernado por la naturaleza carnal. Amén. Se lo digo esto con mucho amor y con mucho temor al Señor. Entonces veamos el recuadro. ¿Qué dice este versículo? ¿Qué dice estos versículos de 8:4? Este versículo tiene un contenido muy importante. Vivir aprobados por lo que la ley exigía, ¿no? Así dice, ¿no? Primero, la ley exigía, ¿qué exigía la ley? El alma que pecare, esa morirá. En Cristo estamos muertos en esa naturaleza de Adán. Usted cumplió la ley en Cristo. Pastor, pero el que murió fue Cristo. Sí, pero estamos unidos en su muerte. Para Dios, como que lo vea Oscar, siendo hijo de Dios, tú ya moriste. Ya eres libre de esa ley. Porque ya esa ley dice, el que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Ya tú, Oscar, moriste. Dios le dice, Oscar, tú eres un hijo mío a través de Cristo y tú ya moriste porque la muerte de mi hijo está adjudicada a ti. Entonces se cumplió la ley en él. Se cumplió la ley en él. La ley que decía, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Oscar necesitaba derramar su sangre. Pero en Cristo, Él derramó su sangre porque está unido a Cristo. Ahora está viendo el significado de estar unido a Cristo. No es hacernos evangélicos para golpearnos el pecho y creernos más santos que los demás, sino que por la gracia de Dios hemos sido rescatados para rescatar a otros. Amén. Segundo, eso fue lo que pasó. Pero ¿qué decía el PDT del capítulo número 4 de Romanos? Todo lo hizo Dios para que pudiéramos vivir. ¿Qué dice? Pudiéramos vivir aprobados como exige la ley. La ley no ha pasado. La ley dice, no mentirás, que como cristianos ya podemos mentir. Antes no podíamos cumplir esa ley. Antes
La ley dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, yo ya puedo codiciar la mujer de mi prójimo porque ya estoy en Cristo. No, sino que antes no podía evitar. La cabeza se me movía. No sé si usted me entiende cuando hago así. Me quedaba medio torcido y venía la mujer, quedaba ahí. Sí, toma, sigue mirando. No podía evitar. Esta carne solito llevaba. Pero ahora en Cristo puedo cumplir esa ley. No solamente de no mirar, sino de no codiciar en mi corazón. Entonces, miremos el recuadro. Para que pudiéramos, o sea, ahora de aquí en adelante, vivir ahora, podemos cumplir las exigencias de la ley. No para ser salvos, no para ser perdonados, sino porque somos salvos, porque fuimos y somos perdonados. Por eso mire lo que dice Romanos 3:31 según la Nueva Traducción Viviente. Para los que oyen los mensajes que dicen, ya no vivimos por la ley, ahora vivimos por la gracia. Se refiere que ya no vivimos bajo el dominio de la ley que nos trae condenación y muerte, porque en Cristo hemos sido perdonados, pero la ley sigue vigente. Mire lo que dice ahí. Entonces, dice Pablo, si hacemos énfasis en la fe en Cristo, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Lo que le dije, podemos perdonar, no podemos codiciar. Amén. Mire lo que dice. No ponga ese. Eso lo vemos la próxima semana. Tercer punto. La victoria del cristiano es ser guiados por el Espíritu. Vamos a Romanos 8:1 y 4. Mire el énfasis que hace el apóstol Pablo. Ahora, pues, hay dos comas ahí, ¿no? Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están unidos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo deben andar? Yo escuché esto que le voy a decir. ¿Sí están grabando? Bueno, no creo que voy a decir nada más. Yo escuché a los hermanos que aseguran que la salvación no se pierde, que este verbo no está en sentido de exhortación, sino en esta frase: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ellos dicen que esta frase no es una exhortación, sino una declaración. Que por estar quiero que entienda esta diferencia, porque es crucial. De aquí parte todo, la diferencia entre lo uno y lo otro. Ellos dicen, los que dicen que la salvación no se pierde, que esta frase, los que no andan, hablando de los cristianos, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ellos dicen que esta frase no es una exhortación, sino una declaración. ¿Sí entiende la diferencia? Una exhortación que es para nosotros, que si estamos en Cristo no debo andar satisfaciendo los deseos de la carne, sino que debo aferrarme al Espíritu para que Él me ayude a vencer esos deseos que todavía están ahí o no están ahí. ¿Quién puede decir que todavía no están ahí esos deseos, esos malos deseos? Pero ellos dicen que una vez que tú te entregas a Cristo, automáticamente ya no vas a tener esos deseos, porque el Espíritu que mora en ti. Entonces yo le voy a demostrar con la Biblia que es lo otro, que es una exhortación. Porque mire que una palabra que está escrita por 2 veces es para hacer énfasis. Mire lo que dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ya vimos eso.
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El verbo andar, vamos a ver qué significa andar. El verbo andar viene del griego peripateo y tiene que ver con ocuparse. Ocuparse, conducirse, proceder, comportarse. Por eso es que yo siempre he dicho que el cristiano no puede caminar en esta tierra de una manera inconsciente, con la boca abierta. Perdónenme la expresión un poco gruesa. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser puntuales en el discipulado, en el crecimiento. O sea, yo no me puedo justificar que no tengo tiempo, de que yo ya soy de mucha edad para querer aprender. Si usted ve que humanamente no puede, dígale: Señor, tú eres el que llama las cosas que no son como si fuesen. En este caso, yo no soy joven, pero tú me llamas joven aún siendo viejo, como si fuesen. Amén. Yo a los 38 años que me convertí al Señor, para mí el estudio ya no cabía en mi vida. Es más, a pesar de que sí hice el esfuerzo por estudiar, llegué hasta el segundo año de ingeniería industrial, pero ya después ya no me gustó estudiar porque me gustó trabajar. Y cuando a uno le gusta trabajar, le gusta coger dinero. Por eso aconsejamos a los padres que no dejen trabajar a los hijos hasta que terminen su carrera, porque el dinero como que huele y ya después los muchachos ya no quieren seguir estudiando. Es solamente un parecer nada más. Pero ¿sabe qué? Cuando vine al Señor, Dios me dijo: yo te he escogido para un propósito. Entonces yo dije: Señor, si tú quieres hacer de este hombre inservible algo, ayúdame, yo voy a poner de mi esfuerzo. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué cuando murió Moisés. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Mira que te mando que te esfuerces. O sea, para nosotros es el esfuerzo, que Dios hace el resto. Amén. Entonces, sí me entendió lo que le dije, el asunto de que esa palabra, andar en el Espíritu, no es una declaración solamente, sino una exhortación. Miremos lo que dice Gálatas 5:16 al 18. ¿Para qué está puesto entonces ahí? Dice así, Pablo mismo en el libro de Gálatas: por eso les doy un consejo. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Versículo 17. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de esa ley. ¿A cuál ley se refiere? A la ley que hablaba Pablo en el capítulo número 7, la ley que está en este cuerpo del pecado. ¿Cuándo quedamos libres de esta ley? Cuando mi vida está entregada por completo al Espíritu. No. La próxima semana voy a ahondar en este punto porque para mí es importante. Es vital. Es principio de vida cristiana para cada uno de nosotros. Termino con esto, Romanos 8, 12 y 13. Mire lo que dice Pablo. Romanos, mire que el libro de Romanos, cristiano que no lee el libro de Romanos, no es cristiano.
Tiene que leer el libro de Romanos. Pero no lea, con mucho respeto a los profesionales que hay aquí, pero no lo lea bajo su conocimiento académico. Léalo guiado por el Espíritu. Antes de leer, usted humíllese a Él. Ponga en práctica lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Hermanos míos, por esta misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En este caso, usted al leer, dígale, Señor, yo no confío. Soy un, ¿cómo es esa? PDH, ¿cómo es el? PH, no. Soy magíster, soy PDH, y soy HP, y soy esto, y soy este otro. Pero nada de esto me vale si tu Espíritu Santo no me lleva a la revelación de esta palabra. Humíllese al Señor. Y ahí puede actuar Dios. Pero si usted le va y le dice al Señor, tú me conoces, Señor, los estudios que tengo. Y tú sabes que ese libro yo me lo puedo comer en 2 días. El Señor lo que le va a decir, bueno, ahí lo dejo. Como los israelitas en el desierto, 40 años, que te des vuelta. ¿Se ha visto al perrito cuando está dando vuelta? ¿Sabe lo que quiere hacer el perro? Alcanzar al rabo. Y nunca lo alcanza. Miren lo que dice Romanos 8, 12 y 13. Así que, conclusión. Cuando hay un así que es conclusión. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. La carne le dije que tiene algunos significados. En este significado se refiere también a los pensamientos naturales. Versículo 13. Mire cómo ocurre la victoria. Este es un poquito porque la semana que viene vamos a hablar de la victoria que tenemos en el Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Como cristianos, ¿podemos volver a morir o no dice ahí? No, es que pierdes nomás la recompensa. Moriréis, dice ahí. Punto y coma. Lo otro, la contraparte. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. En otras palabras, como que Dios nos dijera, tú solo no vas a poder. Para eso he puesto dentro de ti mi espíritu. El espíritu de mi Hijo, con el cual Él me obedeció cuando estuvo aquí en la tierra. Póngase sobre sus pies y adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Levante sus manos y mediten todo esto que... Deje que el Espíritu, ahí incluso aquí está el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Aquí está, cierren sus ojos. Y ahí profundo es el amor de Cristo, de la IBI mejor. Levante sus manos y adore al Señor.